Muy bien, buenas tardes. Vamos a empezar con el segundo tema, la segunda clase que, que tengo el honor de presentarles. Eh, este tema o esta clase va a tratar sobre el tratamiento del infarto agudo. En general vamos a ver varios escenarios, varios tipos de tratamiento. En la, Son 37 diapositivas. Vamos a empezar directo en la segunda diapositiva, por favor. Estas son las preguntas que me gustaría hacerles y que pues me gustaría que con la información que demos al final sea factible responderlas. Primer pregunta, ¿cuál es el periodo ventana o el periodo de ventana de tiempo para ofrecerle reperfusión a un paciente con infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST? Es decir, tengo un paciente con infarto con elevación y le puedo ofrecer reperfusión. ¿Hasta cuánto tiempo mi paciente le puedo ofrecer reperfusión? Se llama periodo ventana o ventana de tiempo. Número 2. ¿Cuál es el mejor trombolítico o fibrinolítico para ofrecerle a un paciente con infarto con elevación del segmento CT? Y número 3. En un paciente con infarto agudo del miocardio con elevación del segmento CT, ¿cuál es la meta de tiempo que me ayuda a discernir entre ofrecerle trombolisis o cateterismo? Es decir, me llega un paciente a mi hospital, a mi centro de salud, le tomo el electro, veo que es un infarto con elevación y tengo la opción de trombolizarlo o de mandarle a cateterismo. Aquí es muy importante el tiempo en lo que yo pueda trombolizar o hacer el cateterismo. Realmente, pues el estándar de oro o digamos el tratamiento de elección de infarto con elevación es el cateterismo, que se llama angioplastia primaria. Pero también si yo estoy en una comunidad que está a 4 horas de Zacatecas y me llega el paciente infartado, ¿qué debo hacer? ¿Trombolizarlo o mandarlo a Zacatecas y que el paciente 4 o 5 horas después se haga cateterismo? Entonces hay un punto de corte donde yo digo, si el paciente le puedo hacer un cateterismo antes de esto o antes de este tiempo, mejor me espero y no lo trombolizo y lo mando a cateterismo, o sabes que ya es mucho tiempo, trombolízalo y ya después lo mandas a cateterismo y vamos a ver también ese punto de corte. Diapositiva número 3. Esta es la única slide que voy a meter de fisiopatología. Ya les dieron una clase previa de fisiopatología de infarto, pero para mí es bien importante recalcar esto. Y como le digo a mis estudiantes, si conocemos la fisiopatología, sabemos, o se nos va a facilitar mucho saber el tratamiento de la enfermedad. Vemos aquí en la imagen, en la primera imagen, un circulito que es una arteria con una placa que le ponen ahí lesión fibrolipídica. Es una placa que pues aparentemente está estable. Después esa placa se rompe, ven ahí como pues, que se queda rota esa placa, se expone el centro de esa placa, que realmente es un centro altamente inflamatorio, con mucho colesterol, una placa muy blanda. Y entonces el momento que se rompe esa placa, se forma un coágulo, que eso es lo que me va a tapar la arteria, el coágulo a final de cuentas. Si ese coágulo, si siguen la flecha hacia abajo, si ese coágulo tapa por completo la arteria, le llamo trombo oclusivo. Y generalmente una arteria que se tapa por completo por un coágulo, yo lo veo en el electro como un infarto con elevación en segmento CT. Entonces, cuando yo estoy viendo un electro con una elevación en segmento CT, yo me debo imaginar que en ese corazón hay una arteria, una placa rota, y tiene un coágulo que está tapando por completo la arteria. Vamos a seguir la flecha hacia arriba. ¿Qué pasa si ese coágulo se forma, pero no tapa por completo la arteria? Se forma un trombo suboclusivo, que realmente es un trombo muy lábil, que tiende a embolizar, es decir, a aventar pedacitos de coágulos, que a lo mejor me da algo de necrosis muy distal. Pero como dijimos en la clase pasada, cuando yo tengo un infarto con elevación, realmente todo el grosor del músculo en su totalidad se está muriendo. ¿Por qué? Porque la arteria está completamente tapada. Si yo tengo un infarto sin elevación, tengo una placa o un coágulo suboclusivo que sí permite pasar algo de sangre, que lo que hace es que pues, mi infarto sea un poquito más pequeño, que realmente es el subendocardio. Entonces, eso es bien importante entenderlo. Fisiopatológicamente debemos entender que si yo tengo elevación del segmento CT, estoy hablando de una arteria tapada completamente. Si yo tengo un infarto sin elevación del segmento CT o una angina estable, estoy hablando de una placa que está tapada suboclusiva, no está tapada por completo. Sí está pasando sangre, pero sí está causando daño en el corazón. Vamos a la número 4. La diapositiva número 4, vamos a ver que aquí les pongo precisamente eso. Infarto con elevación en CT, placa completamente tapada. ¿Qué tratamiento debo dar? Debo dar reperfusión, abrir esa arteria, sea trombolisis o sea cateterismo.
Si yo tengo una placa suboclusiva, la arteria no está tapada por completo, es un infarto sin elevación, entonces debo de estabilizar la placa. Vamos a ver la siguiente slide, que es la 5, que me habla del tratamiento. Igual, cuando ustedes leen los libros típicos clásicos de cardiología, me dice que el tratamiento para el infarto es MONA, o lo que llamamos la MONA. M de morfina o de oxígeno, N de nitroglicerina y A de aspirina. Realmente estos términos son un poquito obsoletos. Antes, todo paciente infartado le ponían morfina, le ponían oxígeno, nitroglicerina y aspirina. Ahí, como ustedes ven, tienen unas tachitas. Morfina lo usamos para aliviar el dolor, pero ¿cuál es el problema con la morfina? Que puede hipotensar a mi paciente. Entonces, si mi paciente está infartado y aparte está hipotenso, no debo dar morfina. Hay algunos otros estudios más recientes donde me dicen que la morfina bloquea un poquito ahí la actividad del clopidogrel, entonces como que no hay mucha controversia entre si dar morfina o dar algún otro tipo de analgésico. Se puede seguir dando morfina, hay controversia, pero no es como antes. Es decir, lo que antes pensamos de que a todo paciente con infarto debo dar morfina, ya no es así. Si el paciente está hipotenso o en riesgo de que se hipotense, o hay mucha preocupación de que el clopidogrel no vaya a funcionar muy bien, es mejor no dar morfina. Segundo, el oxígeno. Antes también, todo paciente con infarto tenía sus puntas nasales y su oxígeno a dosis altas, 3, 4, 5 litros por minuto. Ya hemos visto y se ha comprobado que solamente debo darle oxígeno a mi paciente si es que la oxigenación está en menos de 90%. Si está más de 90%, el ponerle oxígeno, un paciente infartado que tiene saturación del 95%, yo le pongo oxígeno suplementario, puedo ocasionar esa hiperoxigenación, puedo ocasionar vasoconstricción o vasoespasmo de las coronarias y se puede aumentar la isquemia. Entonces, paciente que está saturando bien, arriba del 90%, no debe recibir oxígeno. Tercero, nitroglicerina. La nitroglicerina pues vasodilata las coronarias. La ayuda que puede dar en el momento pues puede mejorar un poquito la isquemia, mejorar el dolor, sobre todo si hay más arterias que tengan taponcitos o que tengan oclusiones que me pueden ayudar a vasodilatarlas. ¿Cuál es el problema de la nitroglicerina? Que igual puede hipotensar a mi paciente. Generalmente se sugiere que en pacientes con hipotensión o encheque cardiogénico no lo demos. Pacientes con infarto inferior, con extensión al VD, donde la hipotensión que pueda ocasionar puede bajar la precarga del ventrículo derecho y causar mayor isquemia del ventrículo derecho. Entonces, en la nitroglicerina hay que usarla también con mucho cuidado. Generalmente, ¿cuál es la indicación o el mejor escenario para usar nitroglicerina? Paciente infartado que está hipertenso. Entonces, ahí sí, la nitroglicerina definitivamente está bien indicada. Y por último, la aspirina. Esa es la única que he pasado la prueba del tiempo. Aspirina para todos, o casi todos, a menos que sea alérgico a aspirina, pero si no son alérgicos a aspirina, todo paciente infartado debe recibir aspirina, sobre todo dosis de carga. Vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a ver que en la siguiente diapositiva, la 5, perdón, esta es la diapositiva 5. Entonces el tratamiento aquí, como les explicaba hace ratito, yo pongo tratamiento, infarto agudo del miocardio con elevación del segmento CT, reperfusión urgente. ¿Por qué? Porque la arteria está completamente tapada. Debo de abrir la arteria lo antes posible. Si es un infarto sin elevación, debo estabilizar esa placa rota. Ya estabilizada esa placa que está rota, entonces sí lo ideal es pasarla a cateterismo. O puedo continuar con tratamiento médico si pues no se tiene el recurso al cateterismo. Pero para fines prácticos, todo paciente infartado, sea un infarto con elevación o sin elevación, eventualmente todos tienen que ir a cateterismo, por guías clínicas incluso. Diapositiva número 6. Tratamiento del infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST. Debo dar doble antiplaquetario a dosis de carga. Generalmente es la aspirina más otro. Pues aquí generalmente lo que tenemos es clopidogrel. Ya las guías clínicas nos dicen que en la mayoría de los pacientes lo mejor es dar aspirina más prasugrel o aspirina más ticagrelor. Pero nuevamente aquí en la práctica diaria donde pues el recurso económico siempre juega un papel importante o que en la institución pública no se tienen todos los recursos o todos los medicamentos, terminamos dando aspirina y clopidogrel. La aspirina, ¿qué dosis debo dar? 300 miligramos, que son 3 tabletas de aspirina Protec de 100 miligramos o de la marca que ustedes quieran. Clopidogrel, 300 miligramos o 600 miligramos, como lo pongo ahí. 300 miligramos en quiénes? En los pacientes que vamos a trombolizar, pacientes que llevamos a cateterismo, idealmente darles 600 miligramos.
300 miligramos son 4 tabletas de 75, que generalmente es la presentación que se consigue. Aunque ya hay actualmente, sobre todo si es marca de patente que es el Plavix, tenemos ya la tableta de 300 miligramos. Entonces, con una sola pastilla de 300 miligramos doy la dosis de carga sin la necesidad de dar 4 tabletas. Ticagrelor doy la dosis de carga de 180 miligramos y Prasugrel de 60 miligramos. Es importante saber que existen, es importante saber que son muy buena opción, pero siendo realistas, en la práctica diaria seguimos usando aspirina y clopidogrel y con buenos resultados también. Anticoagulante. La anticoagulante que debe llevar mi paciente es la heparina no fraccionada, que generalmente usamos un bolo de 60 unidades por kilo y luego una infusión de 12 unidades por kilo por hora. Si yo uso, esa es la heparina convencional, si yo uso enoxaparina o heparina de bajo peso molecular, generalmente doy 30 miligramos IV, bolo, y luego 1 miligramo por kilo subcutáneo cada 12 horas. Generalmente lo que más usamos de enoxaparina. ¿Por qué? Porque las infusiones pueden llegar a ser un problema en algunos hospitales, sobre todo si no está en una terapia intensiva el paciente. ¿Por qué? Porque las infusiones se pueden chorrear, se están tapando cada rato, hay que estar tomando tiempo de coagulación. Entonces, realmente, si tenemos enoxaparina, usamos enoxaparina. ¿Qué dosis en un infarto con elevación del CMCT? 30 miligramos IV de bolo. Fíjense bien, 30 miligramos IV intravenoso. Hay gente que piensa que la enoxaparina no se puede poner intravenosa. Sí se puede y se debe poner cuando tengo un infarto del miocardio con elevación del CMCT. Y después ya lo dejo 1 miligramo por kilo subcutáneo, que pueden ser, si el paciente pesa 60 kilos, 60 miligramos subcutáneo cada 12 horas. El coadyuvante, antes de pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, es bien importante que un paciente con un infarto con elevación de CMHT tenga doble antiplaquetario, tenga anticoagulante y aparte el trombolítico. Es decir, son 4 medicamentos que, por decirlo coloquialmente, de alguna forma adelgazan la sangre. 2 antiplaquetarios, un anticoagulante y un trombolítico. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Porque me ha tocado ver médicos que se les hace mucho y que dicen, no, pues ya le di dosis de aspirina, dosis de clopidogrel, ya mejor no le pongo heparina porque ya es mucho medicamento. O que cuando lo tromboliza dicen, no, es que ya lo trombolicé, ¿cómo lo va a dar aparte del trombolítico aspirina y aparte clopidogrel y aparte noxaparina? Debe de llevar los 4. Esos 4 medicamentos tienen diferentes mecanismos de acción. 2 sirven para inhibir las plaquetas, que es la aspirina y el clopidogrel. Otro es para inhibir la trombina, que es el anticoagulante. Y el trombolítico me sirve para deshacer el coágulo, ¿sí? O sea, fibrinoliza o lisa el coágulo, lisa el trombo. Entonces, es bien importante que pongamos los 4. Si yo no pongo los 4 tratamientos a un paciente con infarto con elevación de MCT, la tasa de éxito baja, ¿sí? Ahorita vamos a ver las tasas de éxito en pacientes. Si de por sí, cuando a un paciente le doy los 4 elementos, la tasa de éxito no es del 100%, si yo le quito el clopidogrel porque me dio miedo darle clopidogrel, o le quito la enoxaparina porque ya se me hizo mucho, pues entonces ahí va a bajar mi tasa de éxito. Bien importante, el anticoagulante no es trombolítico. Me llegó a pasar de ver médicos que me decían que habían trombolizado a un paciente con enoxaparina. La enoxaparina no tromboliza, la enoxaparina no lisa o no destruye el trombo. Lo único que hace es que la trombina pues no se siga agregando. La aspirina y clopidogrel que me hace que los plaquetas no se sigan agregando. Entonces, aspirina y clopidogrel ataca plaquetas, la heparina o la enoxaparina ataca la trombina o inhibe la trombina y el trombolítico o fibrinolítico deshace el coágulo como tal. Entonces, bien importante eso. Tratamiento coadyuvante, estatina, dosis altas, atorvastatina o rosuvastatina. La pravastatina, que es lo que generalmente se tiene en muchas instituciones públicas, pues no es la autorizada o no es la que está, digamos, comprobada que funciona. Debe ser atorvastatina 80 miligramos, rosuvastatina 40 miligramos, que son dosis altas, y luego debo de empezar, en el mismo momento yo le doy aspirina, le doy clopidogrel, le doy atorvastatina. En ese mismo momento, porque aparte tiene muchos efectos pleiotrópicos la estatina, sobre todo en el cateterismo, que me puede ayudar a evitar nefrotoxicidad por contraste, etc. YECA y beta bloqueador, pues sí, iniciarlos en las primeras 24 horas, pero no es forzoso que le dé yo aspirina, clopidogrel, atorvastatina, YECA y beta bloqueador. Como siempre también los digo a mis estudiantes y a mis residentes, espérense con el YECA y el beta bloqueador, sobre todo si son pacientes de alto riesgo. Si son pacientes con infartos inferiores que se pueden bloquear, no le den beta bloqueador luego. Si son pacientes con un infarto anterior extenso que está ahí en el límite, prechoque, no le den beta bloqueador o YECA porque se va a chocar y se va a hipotensar. Entonces, YECA y beta bloqueador
espérense 24 horas, ya que le fue bien al paciente, salió bien, entonces ya le pueden iniciar estos dos. La estatina sí se recomienda desde el inicio. Nos vamos a la diapositiva número 8. Entonces, tratamiento es reperfusión urgente. Hay una, hay una frase en cardiología intervencionista que dice el tiempo es músculo. Cada minuto que yo me tardo en abrirle la arteria a ese paciente, se va muriendo de manera irreversible el miocardio. Entonces, cuando tengan un paciente infartado, pues piensen que ese corazón que van a reperfundir es el suyo. Si me siento 5 minutos a revisar WhatsApp, si me voy por una coca antes de trombolizarlo, estoy perdiendo tiempo importantísimo para ese paciente. ¿Cuál es el periodo ventana? 12 horas. ¿Cuándo yo le puedo ofrecer a un paciente reperfusión? En general, 12 horas. Si el paciente llega con menos de 12 horas, lo puedo trombolizar, lo puedo cateterizar. Si el paciente llega con más de 12 horas, ¿en qué casos le puedo ofrecer reperfusión? Ahí como lo pongo. Más de 12 horas si el paciente continúa con dolor intenso, con datos de falla cardíaca. Sin embargo, si llega un paciente con dolor torácico y dice que tiene 20 horas y sigue con mucho dolor y está con datos de falla cardíaca, ya como tiene 20 horas, la trombolisis pierde mucha efectividad. La trombolisis es muy buena en las primeras horas. Ya después de incluso de 6 horas va perdiendo mucha efectividad, pero incluso lo puede llevar a 12 horas. Pero si el paciente tiene más de 12 horas y todavía tiene dolor, no lo trombolizan. Mejor hay que cateterizarlo si es posible. Si no tiene nada y está en un rancho y no hay forma de mandarlo, pues bueno, lo pueden trombolizar, pero como lo pongo ahí, preferir angioplastía primaria, preferir AP si el paciente tiene más de 12 horas. Entonces, periodo ventana, es bien importante que usted se grabe en esto. Un paciente con dolor torácico, si tiene menos de 12 horas, la indicación es reperfundirlo, ¿sí? Cateterismo o trombolítico, pero tengo que reperfundirlo, es decir, abrir la arteria. Si llega a un hospital donde tengamos todo, trombolisis o cateterismo, si yo decido trombolizarlo, de que llegue el paciente, en menos de 30 minutos debe estar trombolizado. Si llega un paciente a un hospital con cateterismo a las 24 horas, de que llegue el paciente a que hice la angioplastía percutánea, es decir, el cateterismo, deben de pasar a menos de 90 minutos. Entonces, esos son los tiempos que hay que cumplir. Si a mí me hablan de unos, realmente pues tiene que ser un hospital particular, porque ningún hospital público aquí en Zacatecas tiene un programa de cateterismo a las 24 horas. Entonces, si me hablan de un hospital particular con un paciente con infarto con elevación, yo ya sé que en menos de hora y media ese paciente debe estar resuelto. Si no logro hacer eso, es pues digamos, un indicador de mala calidad de mi atención médica. Siguiente slide, número 9. Las 2 horas doradas, es lo que les mencionaba ahorita. En las primeras 2 horas de evolución del paciente, donde incluso ya como lo comentamos en la clase pasada, las enzimas pueden estar negativas, los resultados son similares entre AP, que es angioplastía primaria, y FB, que es fibrinolisis. Si el paciente tiene 1 hora de dolor torácico, 1 hora de infartado, lo puedo trombolizar, lo puedo cateterizar, le va a ir muy bien en cualquiera de las dos opciones que yo escoja. Hay que considerar el centro de atención y la experiencia que se tenga. Si el paciente llega a un hospital donde hay cateterismo 24 horas, 7 días de la semana, los 365 días del año, y hay un intervencionista experimentado en hacer cateterismos, pues el paciente le va a ir muy bien si lo meto cateterismo. Si llega a un hospital donde tienen sala de hemodinamia, pero no hay cardiólogo intervencionista o hay un cardiólogo intervencionista que pues, no hace muchos casos, pues el paciente no le va a ir muy bien aunque tengan ahí la sala de hemodinamia. Si llegan a un hospital donde no tengan sala de hemodinamia, donde tengan cardiólogos intervencionistas, pues ni para qué le busquen, hay que trombolizar a ese paciente. Como lo pongo ahí, FB, fibrinolisis o trombolisis, continúa siendo el recurso más frecuente y con mayor disponibilidad y continúa salvando vidas. Es decir, no hay que despreciar el fibrinolítico o el trombolítico. Si no tengo cateterismo, lo tengo que trombolizar, punto. Vamos a la diapositiva número 10. En el tratamiento ya específico, AP de angioplastía primaria. Si a mi paciente lo meto a cateterismo, ¿qué stents debo de meter? ¿Desnudos o medicados? Esto es algo bien importante porque ya ahorita es más raro, pero antes, hace años, pues todavía se ponían stents desnudos, que son stents no medicados. ¿Por qué se ponían stents desnudos si son mucho mejor los stents medicados? Porque son más baratos. Entonces, de forma particular, en hospitales privados o incluso en algunas instituciones públicas, pues no se tenían con mucho recurso y al paciente se le ponían stents desnudos. ¿Cuál es el problema? La restenosis. Yo puedo resolver un infarto con un stent desnudo y le puede ir muy bien al paciente,
pero a los 6 meses, 8 meses, un año, 2 años se le puede restenozar y tengo que volverlo a meter a cateterismo o se puede reinfartar. Entonces, actualmente las guías clínicas que dicen, si yo meto un paciente a cateterismo o angioplastía primaria, debo de poner stents medicados. Yo personalmente en mi práctica privada no pongo stents desnudos, pongo únicamente stents medicados, son más caros, pero a largo plazo vale más la pena porque evito restenosis, trombosis, infarto, entonces reintervenciones, entonces estén medicados definitivamente ahorita actualmente. Fibrinolisis, ¿cuál es el mejor trombolítico? ¿Streptokinasa, alteplasa o tenecteplasa, que es la TNK? El TNK definitivamente es el mejor, ahorita vamos a ver por qué. A final de cuentas, si yo estoy en una sala de hemodinamia donde no tengo stents medicados y nada más tengo stents desnudos, pues bueno, le pongo un stent desnudo. Si yo llego a un hospital y no tengo TNK y nada más tengo alteplase, pues uso alteplase. Si no tengo ni alteplase ni tenecteplase y tengo streptokinasa, que ahorita actualmente es muy raro que un hospital no tenga ni alteplase ni tenecteplase y que tenga streptokinasa, pues bueno, uso la streptokinasa. Como digo, ahí a final de cuentas es mejor dar algo a no dar nada. Diapositiva número 11. Tratamiento del infarto nuevamente son las dosis de streptokinasa, alteplasa y tenecteplasa. La streptokinasa son 1.5 millones de unidades intravenosos que los voy a pasar en 30 a 60 minutos. Del alteplase son 15 miligramos en bolo IV, luego una infusión de 0.75 miligramos por kilo en 30 minutos y luego una infusión de 0.5 miligramos por kilo en 60 minutos. Y por último, el tenecteplase, la dosis es 0.5 por kilo de peso, bolo IV. Es mejor el TNK en efectividad, ahorita lo vamos a ver, y aparte es mucho más fácil de administrar. No sé por qué en algunos hospitales siguen prefiriendo tener alteplase que tenecteplase. El alteplase usted tiene que poner un bolo IV, tiene que poner infusión en 30 minutos y luego cambiar esa infusión para 60 minutos. Necesitan una bomba de infusión, lógicamente, eso no lo pueden pasar con microgotero porque se chorrea y le pasan más dosis de la que debe y puede sangrar, entonces es más difícil de poner la alteplase. El TNK, ustedes agarran el frasco, como puse ahí, es la mitad del kilo de peso. Si el paciente pesa 80 kilos, lo va a poner 40. Si el paciente pesa 60 kilos, lo va a poner 30. Si pesa 70 kilos, lo va a poner 35 miligramos del tenecteplase. Entonces, saco los 30, 35, 40 miligramos de tenecteplase, lo pongo por la vena en bolo IV y se acabó. Y el paciente está trombolizado. No tengo que andar calculando otras infusiones, cambiando la infusión, no necesito bomba de infusión. Entonces, la efectividad es mejor y aparte es mucho más sencillo de administrar. Hay que preferir tenecteplase y hay que presionar en nuestros hospitales para tener tenecteplase. Hace poquito me tocó 2 casos en el Hospital General y teníamos alteplase, y bueno, usamos alteplase, ¿sí? Pero justamente hice ese comentario, el TNK es apenas unos cuantos pesos más caro, no es así abismalmente mucho más caro, no es así, es mucho más fácil de administrar y más efectivo, entonces hay que estar procurando tener TNK. Nos vamos a la número 12. ¿Por qué es mejor el TNK? Aquí en esta tablita ahí viene por qué. Tengo 4 trombolíticos. El no fibrino específico, que es la streptokinasa, que tiene una efectividad hasta del 60%, es decir, es casi un volado. Aparte es muy, tiene es muy antigénico o muy alérgico, puede dar reacciones de hipotensión severas, entonces tiene reacciones adversas que hay que estar cuidando la streptokinasa. Generalmente, como tiene esta antigenicidad elevada, se puede usar una vez y ya luego el cuerpo no vuelve a reaccionar adecuadamente a la streptokinasa. Y como les digo, puede tener hasta el 60% de efectividad. Es casi un volado si a un paciente lo tromboliza con streptokinasa. Luego vamos de abajo hacia arriba. Luego tenemos la alteplase. Ya les puse ahí la dosis, que hay que hacer un bolo IV, luego una infusión a 30 minutos, luego otra infusión a 60 minutos. Si es fibrino específico, como ven ahí las crucitas, hay 2 cruces, que quiere decir que sí es fibrino específico, pero la permeabilidad o la efectividad, ahí la última columna dice permeabilidad a los 90 minutos, flujo tímido 2 o 3, quiere decir que abre la arteria. ¿Cuál es el porcentaje o la posibilidad de que abra la arteria? Streptokinasa 60-68%, alteplase 73-84%, en promedio es 75-80%. El reteplase, que ese es más difícil que lo encontramos aquí, es del 84%, y vean el TNK. El TNK es el más fibrino específico,
no tiene antigenicidad y aparte tiene una permeabilidad hasta el 85%. Es decir, si yo pongo alteplase y me voy a los números bajos, yo pongo streptokinasa, 60% de efectividad. Alteplase, 73%, 70% de efectividad. Tenecteplase, 85%. Entonces, ninguno es 100%. Por eso les digo, si ustedes ponen el TNK, pero no ponen clopidogrel, no ponen aspirina, no ponen oxaparina, ese 85% está teniendo todo el tratamiento completo. Entonces, yo pongo nada más TNK sin poner lo demás, pues la efectividad es menos del 50%. Entonces, ¿cuál es el mejor? Es el TNK. ¿Por qué? Porque es más fibro inespecífico, no tiene antigenicidad y tiene un porcentaje de permeabilidad, o sea, que abre la arteria del 85%, que es el más alto. Ahí abajo pongo dos datos importantes, que esta pregunta también siempre se las hago a mis residentes y a mis estudiantes y nunca la saben. ¿Cuál es el miedo que tenemos del trombolítico? El miedo que tenemos del trombolítico es que sangre la cabeza y es toda una tragedia. Me ha tocado ver pacientes que se trombolizan y sangran de la cabeza. Se llama sangrado intracraneal. Hay muchos médicos que les da miedo trombolizar. ¿Por qué? Porque tienen miedo que sangren de la cabeza, les da miedo que si tienen por ahí una úlcera, sangren de la úlcera. Entonces, es bien importante hacer un checklist de contraindicación, más adelante lo vamos a ver, pero en general, ¿cuál es el porcentaje de sangrado intracraneal de un paciente? Es del 1 al 2%. Y el porcentaje de sangrado mayor, no cerebral, es decir, hematuria, vómito con sangre, hemoptisis, cualquier otro tipo de sangrado mayor que me llegue a bajar la hemoglobina, del 4 al 15%. Entonces, si yo tengo un riesgo de sangrado mayor del 4 o 15%, con un riesgo de sangrado intracraneal del 1 o 2%, o sea, del 15 al 17% que mi paciente sangre, pero tengo un porcentaje de 85% de efectividad, lógicamente la balanza es trombolizar un paciente. Si el paciente no tiene contraindicaciones, es muy seguro trombolizar con un riesgo bajo, sobre todo el de sangrado intracraneal, que es el más grave, que es del 1 o 2%. Entonces, es bien importante porque también hago las preguntas a mis estudiantes y me dicen que el trombolítico tiene un riesgo de sangrado del 50%. Si tuviera ese riesgo de sangrado, ya lo hubiéramos quitado del tratamiento desde hace mucho tiempo. Realmente sangran poco, siempre y cuando hagamos bien un checklist de contraindicación. Más adelante lo vamos a ver. Diapositiva número 13. ¿Cuáles los criterios de reperfusión? Trombolizo un paciente, tengo que buscar esos 3 criterios de reperfusión, que quiere decir que el trombolítico, como yo ahí en un cateterismo, pues yo veo la arteria tapada, le pongo un stent, la abro y ya, quedó abierta, reperfundí, yo estoy seguro que abrí la arteria. ¿Cómo puedo estar seguro cuando trombolizo un paciente? ¿Cómo puedo saber de que fue exitosa mi trombolisis? Bueno, ahí están los 3 criterios de reperfusión. 1, clínico, que el dolor se quite. 2, electrocardiográfico, que el ST baje más del 50% a los 90 minutos, que es lo que más nos tarda tiempo en trombolizarse el coágulo. Y que tenga arritmias de reperfusión. No sé si lo vamos a ver en alguna clase, pero es importante las arritmias de reperfusión. La más frecuente es de RIVA, que ahí pongo un trazo. RIVA significa ritmo idioventricular acelerado, es como una taquicardia ventricular. De hecho, RIVA y taquicardia ventricular lenta es lo mismo. El RIVA es un ritmo idioventricular acelerado y la taquicardia ventricular lenta es una taquicardia ventricular, pero que tiene frecuencias en menos de 100. Y el criterio bioquímico o por laboratorio, que es el lavado enzimático. Lavado enzimático, ¿cómo lo voy a ver? ¿Se acuerdan? En la clase pasada veíamos la cinética de las enzimas cardíacas. La MB eleva a las 3-4 horas, tiene un pico a las 12 horas, ya a los 3-4 días ya se normalizó. La troponina eleva a las 3-4 horas, pico a las 12 horas y tarda un poquito más, 5-7 días en normalizarse. Lavado enzimático, ¿qué es? Que tenga un pico mucho más acelerado, a lo mejor tengo yo mi pico máximo a las 6-8 horas, y que tenga un lavado mucho más rápido. O sea, la MB se me lava en 24 horas, la troponina se me lava en 3-4 días, entonces es un lavado mucho más rápido que lo normal. Diapositiva número 14, contraindicaciones del tratamiento fibrinolítico. Esto es bien importante que en el área de urgencias, que es donde generalmente trombolizamos a nuestros pacientes, tengamos esto por escrito. ¿Sí? Si no se puede por escrito, bueno, en el celular ya lo pueden obtener fácilmente, le ponen contraindicaciones de trombolisis, imágenes, y ahí van a venir muchísimas imágenes con esta lista. Y es tal cual un checklist, o sea, es tal cual llegar con eso, yo con mi celular o mi hoja impresa, y le pregunto al paciente, señor, ¿tiene antecedente de ictus hemorrágico? O sea, de una vez hemorrágico, sí. Listo, esa es una contraindicación absoluta. No se debe de trombolizar. Si en algún momento ya sangró de la cabeza, no se debe de trombolizar.
Segundo, neoplasia intracraneal conocida. Tiene cáncer en el cerebro, ya sea primaria o metastásica, contraindicación absoluta. Malformación vascular intracraneal. Si el paciente tiene una fístula o un aneurisma, que el paciente sepa, que sería raro que alguien tuviera un aneurisma, que supiera y que no se lo hubieran tratado y que estuviera ahí el aneurisma, no se debe trombolizar. Ictus no hemorrágico en los 3 meses previos. Si el paciente tuvo una embolia, un EBC isquémico, pero tiene en estos 3 meses previos, no se debe trombolizar, porque ese infarto se puede transformar en hemorragia. Sospecha de disección aórtica. Si yo estoy sospechando que el paciente puede tener disección aórtica o mi diagnóstico diferencial es un infarto versus una disección aórtica, no lo debo trombolizar. Hemorragia activa o diátesis hemorrágica conocida. Si mi paciente tiene, por ejemplo, una úlcera en el estómago y está sangrando, y sangró la semana pasada y tiene años con esa úlcera, no lo voy a trombolizar porque lo voy a desangrar y lo voy a matar de esa úlcera y el infarto no lo va a matar. Bien importante ahí dice, excluida la menstruación. Es raro ver mujeres en edad reproductiva infartadas. Los estrógenos son cardioprotectores, pero si llega en algún momento ustedes a tener una paciente infartada, joven y está menstruando, la menstruación no es una contraindicación. Y cirugía o traumatismo craneal o facial en los últimos 3 meses previos. Si ese paciente lo operaron de la cabeza, le hicieron alguna cirugía craneal, facial, etcétera, en los últimos 3 meses, es una contraindicación absoluta. Esas que mencioné ahorita, si los llega a tener, es contraindicación absoluta. Nos vamos a las relativas. Hipertensión no controlada, más de 180, 110. Pues es relativa porque le controlo la presión y ahora sí ya lo trombolizo, pero si un paciente está muy hipertenso, sí debo estar vigilando bien su presión. Si yo trombolizo a un paciente muy hipertenso, me va a sangrar de la cabeza sí o sí. Historia de hipertensión crónica severa no controlada adecuadamente. Historia de un ABC previo, o sea, una embolia o otra patología intracraneal que dice ahí no incluye las contingencias absolutas. O sea, si tuvo el paciente un ABC isquémico hace 2 años, aquí en las absolutas dice 3 meses. Si tiene 2 años, es relativo, lo puedo trombolizar, pero pues ya sé que mis riesgos son mayores. RCP prolongada. Si el paciente le da una RCP y le estoy dando maniobras y compresiones en el pecho, no lo trombolizan porque muchas veces se fracturan las costillas, pueden haber lastimado el pulmón y ese paciente va a sangrar. Hemorragia interna reciente. Punción vascular no compresible. Por ejemplo, un catéter central que no le hayan, o sea, que le hayan picado la subclavia y no lo pudieron poner, pero pues esa es una punción que no puedo comprimir porque está abajo de la subclavia. Embarazo, como tal, es una relativa. Anticoagulación crónica con INRs altos arriba de 2 o una úlcera péptica activa. Esas son relativas, es decir, si llega un paciente y se infartó y le puncionó en la subclavia y no se puede comprimir y tengo el riesgo de que sangre al momento de trombolizarlo, pues bueno, es relativa. Si no tengo forma de mandarlo a cateterismo, pues bueno, lo trombolizo. La recomendación personal es, si el paciente tiene alguna contraindicación, sea absoluta o relativa, no se complique. Hay que mandarlo a cateterismo, porque a veces con el afán de ayudar y lo quiero trombolizar, aunque me dijeron que tuvo una embolia hace 2, 3 años y lo quiero ayudar porque es un infarto muy extenso y no lo trombolizo va a morir, lo puedo trombolizar, sangre en la cabeza y con eso lo mato. Entonces, si tiene contraindicaciones absolutas o relativas, no se compliquen, mándelos a cateterismo. Vamos a la 15. Intervencionismo en el infarto agudo miocardio con lesión CT. Tengo 3 tipos de angioplastías. Primaria, cuando tengo menos de 12 horas de evolución, o sea, el paciente llegó infartado y lo metí directamente a cateterismo en menos de 12 horas. Angioplastia de rescate, cuando la fibrinolisis o trombolisis fue fallida. Lo trombolicé al paciente, no reperfundió porque no cumplió criterios de reperfusión que ya vimos. Entonces, ahora sí lo mandan a cateterismo y es de rescate. Lógicamente, eso aumenta pues mucho la tasa de complicaciones. O una estrategia farmacoinvasiva, que es una buena estrategia, sobre todo si son lugares muy lejanos. Si el paciente se infarta en Tlaltenango, que está, no sé, a 3, 4 horas de aquí, lo trombolizan allá, lo mandan y llegando a las horas lo podemos meter. Sobre todo si sí reperfundió, lo puedo meter, tengo todo el tiempo para meterlo con calma a cateterismo. Generalmente cuando trombolizan un paciente, primero un paciente se tromboliza, es exitoso, de las 3 a las 24 horas de que lo trombolicé, lo puedo pasar a cateterismo. Diapositiva número 16, escenarios especiales. Trombolisis en viejitos mayores de 75 años, no dar dosis carga de clopidogrel, o sea, no doy ni 300 ni 600, doy solamente
dosis de mantenimiento, que es de 75, una pastillita, pero no doy dosis de carga en los abuelitos mayores de 75 años. Tengo que ajustar la dosis del trombolítico, sobre todo el TNK, que es la que tiene más evidencia. En TNK doy la mitad de la dosis estándar. Si el viejito pesa 80 kilos y yo le iba a dar 40 miligramos de TNK, tiene más de 75 años, es 40, le doy la mitad, le doy 20. Entonces, si llega un paciente, ahorita voy a poner el ejemplo. Enoxaparina, no debo dar el bolo intravenoso en viejitos y la dosis es 0.75 miligramos por kilo cada 12 horas la subcutánea. Entonces, si llega un paciente de 50 años, le doy 300 de aspirina, 300 o 600 de clopidogrel, depende si lo va a trombolizar o lo meto a cateterismo. Generalmente, si el paciente va a cateterismo, le damos 600 de clopidogrel. Si va a trombolisis, le doy 300 nada más. Entonces, paciente joven, 50 años, 300 de aspirina, 300 de clopidogrel, pesa 80 kilos, le voy a dar 40 de TNK, le doy bolo de 30 miligramos intravenoso de enoxaparina y le doy 80 miligramos subcutáneos cada 12 horas de enoxaparina. Eso debe tener todo eso. 2 antiplaquetarios, el anticoagulante y el trombolítico. Si tengo igual un paciente de 80 kilos, pero tiene 80 años, voy a darle 300 de aspirina, voy a darle nada más 75 de clopidogrel, no dosis de carga. El trombolítico, en vez de darle 40 miligramos, le voy a dar 20 miligramos y de la enoxaparina no voy a dar bolo IV y en vez de darle 80 miligramos subcutáneos cada 2 horas de enoxaparina, le voy a poner 60 en vez de esos 80. En un paciente, aquí está como, si lo queremos ver así, la receta de cocina de un paciente que voy a trombolizar. 300 de aspirina, 300 de clopidogrel, 75 si es viejito, enoxaparina 30 miligramos bolo IV, no dar si es viejito, enoxaparina 1 por kilo subcutáneo cada 12 horas a los 15 minutos de la dosis IV, si es viejito 0.75 por kilo, y la torvastatina. Yaqui beta bloqueador, me puedo esperar, y nitratos nada más en caso de falla cardíaca o dolor persistente. Entonces, sí o sí, mi paciente que trombolice debe tener trombolítico, aspirina, clopidogrel, enoxaparina y atorvastatina. Paciente con infarto o miocardio con elevación que va a CTP primaria, que es la diapositiva número 18. Debo dar 300 de aspirina, debo dar clopidogrel 600, una dosis más fuerte de carga, pero preferir ticagrelor o prasugrel, que aquí es muy difícil que tengamos ticagrelor o prasugrel. Debo de dar un bolo de heparina. Generalmente en el cateterismo no usamos enoxaparina, usamos más la heparina, que podemos dar de 5,000 a 10,000 dependiendo del peso del paciente, y la atorvastatina. Siguiente diapositiva es la número 19, de hecho es la imagen que habíamos visto en el tema pasado. El paciente tiene dolor de pecho, va a su ambulancia, va a su hospital con cateterismo, va a su hospital donde no hay cateterismo, a donde vaya en menos de 10 minutos tiene que dar un electro. Si el paciente va a un hospital donde haya cateterismo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, pues idealmente debo de meterlo a cateterismo. Es un centro donde se hacen muchos cateterismos, debo cateterizarlo. ¿Cuál es ahí la meta? Llega el paciente, en 10 minutos tengo el electro, lo meto a cateterismo y en menos de 60 minutos debe haber reperfusión, debe estar resuelto ese infarto. ¿Qué pasa si el paciente llega a un hospital o a una ambulancia o a un centro de salud donde no haya cateterismo? Bueno, ahí es donde viene la pregunta. ¿Cuánto tiempo me tardaría yo en meterlo a cateterismo? Que es una de las preguntas que hicimos al inicio. El punto de corte es 120 minutos. Nuevamente, pongo el ejemplo. Voy a poner dos ejemplos. El paciente llega a Jerez. Jerez está, no sé, a 45 minutos. Llega el paciente a Jerez. Tiene, digamos, el recurso económico de cateterizarse, está a 45 minutos, no lo trombolizo, lo mando directo a Zacatecas a que lo cateterice. Si el paciente llega a Tlaltenango, que está a 4 horas de aquí, tiene recursos, o sea, tiene dinero para poderse cateterizar, porque aquí en Zacatecas no hay ninguna institución pública que tenga cateterismo 24/7. Entonces el paciente tiene dinero para cateterizarse, pero está a 4 horas de aquí. No lo voy a mandar y voy a perder 4 o 5 horas de tiempo en que lo meta a cateterismo. Lo trombolizo y ya trombolizado ahora sí lo mando para que lo meta ya sea una angioplastía de rescate, si el trombolítico no falló, o una estrategia farmacoinvasiva, si fue exitosa y tengo 3 a 24 horas para meterlo a cateterismo. Entonces, 120 minutos. Si ese paciente, ustedes en su plan predicen que en 120 minutos, menos de 120 minutos, el paciente puede estar en cateterismo, mándenlo a cateterismo. Si el paciente no puede estar en cateterismo porque está muy lejos o a lo mejor no tiene recurso económico, entonces mejor trombolícenlo.
¿Cuál es la meta? Que en menos de 10 minutos ese paciente esté trombolizado o en menos de 90 minutos ya que llegue al hospital le hayan hecho el cateterismo. Siguiente diapositiva 20, vamos a ver casos rápidamente porque ya llevamos casi 40 minutos de clase. Los casos, vamos a ver el primer electro. Este es un electrocardiograma. Fíjense bien cómo de B1 a B5 tengo elevación del segmento ST y tengo T's bien picudas. Este es un infarto hiperagudo, ¿sí? Tengo elevación del segmento ST y T's hiperagudas. El diagnóstico es un infarto con elevación segmento ST. Les voy a presentar puros casos que yo hice, son casos reales, pues no son casos trombolizados, son casos de cateterismo, a eso me dedico. Entonces, este paciente infartado lo metimos inmediatamente a cateterismo y van a ver ahí las dos imágenes. Tengo ahí una arteria izquierda, una coronaria izquierda. Ven en la imagen de arriba dos arterias grandes, una que va hacia la derecha, otra que va hacia enfrente. Y después de abrirle la arteria, que es la imagen de la derecha, vemos cómo realmente había una arteria hacia la izquierda, que es la descendente anterior. Está tapada desde el origen. Siguiente caso, tengo un electrocardiograma, tiene elevación del segmento ST donde D1 y ABL. Aquí, por ejemplo, algunas veces mis estudiantes se equivocan y les digo, díganme diagnóstico de este electro, y me dicen infarto sin elevación. ¿Por qué? Porque en D3, en ABF, en B2 y B3 tiene infranivel de segmento ST. Estoy de acuerdo, tiene infranivel de segmento ST, pero en D1 y ABL tengo elevación del segmento ST. Y aquí es donde les platico siempre, aquí es como las cartas. ¿Sí? Una flor imperial pues, le gana a un par, ¿no? Entonces aquí la elevación del segmento CT le va a ganar al infranivel del segmento CT. Este es un infarto con elevación del segmento CT, aunque tenga algunas derivaciones infranivel del segmento CT. ¿Dónde tengo la elevación? En D1 y ABL. Es una circunfleja muy probablemente. Lo metemos a cateterismo. Vean la imagen de la izquierda, como la arteria que va hacia abajo se adelgaza mucho y prácticamente se llega a perder. Y ahí, ¿qué hacemos? Le ponemos un stent. Quedó resuelto el infarto. Siguiente electro. Este electro es uno de los patrones electrocardiográficos de alto riesgo que vimos en la clase pasada. Ustedes pueden ver este electro y alguien puede decir que es un electro normal, ¿sí? No se ve gran cosa, no se ve elevación del CT, tampoco se ven infras. Entonces este paciente puede pasar como normal. Incluso lo pueden ver en urgencia y mandarlo a su casa con ketorolaco. ¿Qué pasa? Si ustedes se fijan, D2, D3 y ABF tiene una elevación muy chiquita, muy sutil, menos de 1 milímetro. Paciente con dolor torácico muy típico, muy sugestivo de infarto, con este electro le llamamos elevación sutil del segmento ST. Vemos la siguiente diapositiva, la número 26, ven ahí como una coronaria está completamente tapada. Fíjense, con el momento que la abrimos era una coronaria enorme. Ese paciente lo mandan a su casa con ketorolaco, queda con un área de necrosis, un área muerta de corazón muy grande. Siguiente diapositiva, 27. Este es un electro de agosto del 2019, también es un patrón electrocardiográfico de alto riesgo que vimos en la clase pasada. Este se llama síndrome de Wellens. Fíjense cómo en B2, B3 y B4 tiene test negativas, ¿sí? Únicamente tiene las test negativas este paciente, entonces este fue un paciente, es un caso real, fue visto en el Hospital General en agosto del 2019, lo hospitalizaron, le tomaron enzimas, las enzimas fueron negativas, le hicieron ecocardiograma, el ecocardiograma salió normal, pero no se identificó que era un patrón electrocardiográfico de alto riesgo. Lo mandaron a su casa, llegó en octubre del 2019, pueden ver en la siguiente diapositiva número 28, como yo con un infarto con elevación del segmento ST. Fíjense, B1 hasta B5, B6, elevado el ST. Si ustedes se fijan ahí ya tiene Qs bien formadas. Este paciente llegó con muchas horas de retraso, de hecho el paciente falleció. Si ese paciente 2 meses antes hubiéramos identificado ese patrón electrocardiográfico de alto riesgo y le hubiéramos metido cateterismo, no se hubiera muerto en octubre del 2019. Por eso son patrones electrocardiográficos de alto riesgo. Siguiente diapositiva, 29. Vean cómo B1, B2, B3 y B4 tiene un infranivel del segmento ST. También es un caso real del Hospital General. Y B2, D2, D3 y ABF un supra muy chiquitito, ¿no? Entonces este paciente se mal diagnosticó como un infarto sin elevación del segmento ST. Se internó, el paciente siguió con dolor, hizo falla cardíaca. Cuando vimos este electro, pues vimos que realmente no era un infarto sin elevación, era un infarto con elevación, que había una elevación sutil en cara inferior y era un infarto posterior, ¿sí? Era un infarto dorsal. Lo metimos a cateterismo y lo pueden ver en el número 30,
la arteria como está completamente tapada. Fíjense la arteria que va hacia abajo. En la imagen más chiquita del lado izquierdo, pues se queda como un muñoncito, o sea, se queda así nada más como un muñoncito muy pequeño. Abrimos la arteria, es una arteria enorme que llega hasta la punta del corazón. Siguiente diapositiva, la 31. Podemos ver cómo en la diapositiva número 31 tenemos un electrocardiograma que también le llamamos de alto riesgo. Fíjense cómo tenemos infra, es nivel del cemento CT en D2, D3, ABF, B4, B5, B6 y vean ABR y B1, una elevación muy chiquita. Este es el patrón electrocardiográfico de alto riesgo que le llamamos infra, es nivel generalizado con elevación en ABR o en B1. Vean la siguiente diapositiva, en la 32. Fíjense cómo donde pongo la flecha roja estaba pasando un hilito. Ahí donde está ese hilito donde pasa la sangre es el ostium o digamos el origen de la descendente anterior. Si ese se termina de tapar, es un infarto masivo, muy mortal. Entonces es un patrón electrocardiográfico de alto riesgo. Siguiente diapositiva, la 33, ya vamos a terminar. Tengo elevación del cemento CT en D2, D3 ABF, es un infarto típicamente de cara inferior. Fíjense cómo en el trazo del dedos largo, en el electro que les pongo, cómo se empieza a bradicardizar el paciente. Los infartos inferiores se pueden bloquear, que de hecho este paciente le tomaron ese electro y en cuanto le terminaron de tomar el electro se bloqueó. Tuvimos que entrar, ponerle marcapasos y abrirle la arteria. Vamos a ver la siguiente diapositiva que es la 34. Fíjense ahí la imagen de la izquierda, igual una coronaria derecha amputada, un muñoncito nada más. Cuando abrimos esa arteria con un stent, es una arteria enorme en forma de C de casa, enorme esa arteria coronaria derecha. Siguiente diapositiva, número 35, una elevación del cemento CT igual muy franca, es el signo de la bandera, vean B1, B2, B3, B4, B5, B6, D1 ya BL, un infarto anterior extenso. Vamos a ver la diapositiva número 36, vean ahí como igual la descendente anterior, van a ver en la primera imagen como la arteria que va como recta se queda cortita. Ahí tiene un muñoncito, ahí se tapa. La abrimos esa arteria y es una arteria que va hasta la punta del corazón. Una descendente anterior también enorme. Por último, las preguntas, las respuestas. ¿Cuál es el periodo ventana de tiempo para ofrecer reperfusión a un paciente con infarto agudo del miocardio con elevación del cemento CT? Son 12 horas. Bien importante que ustedes lo sepan, 12 horas. Puedo meter a cateterismo idealmente, cateterismo un paciente que tenga más de 12 horas si tiene dolor persistente, si el paciente está en falla cardíaca, si está en choque cardiogénico, si está haciendo arritmias malignas, etcétera. Pero idealmente 12 horas. ¿Cuál es el mejor trombolítico o fibrinolítico para ofrecer a un paciente con infarto con elevación? Tenecteplase. Tiene mayor fibrinoespecificidad, no tiene antigenicidad y aparte tiene una efectividad hasta el 85%. Paciente con infarto con elevación, ¿cuál es la meta de tiempo que me ayuda a discernir entre ofrecerle trombolisis o cateterismo? 120 minutos. Si yo estoy lejos de la ciudad, estoy lejos de un hospital que tenga cateterismo. Si ese paciente, si estamos a más de 2 horas de tiempo, lo trombolizo. Si estamos a menos de 2 horas, lo mando a cateterismo. Bueno, con eso terminamos esta segunda clase. Nos faltaría ver una clase más. Entonces, los vería en la siguiente clase. Cualquier duda, después mejor se pueden poner en contacto con Jesús ya para poder responder estas dudas. Esto es lo más importante en cuanto a tratamiento de infarto con elevación.